Bueno, alumnos, bienvenidos, buen día. Esta es la quinta clase de Análisis Matemático 2 para la Universidad Tecnológica Nacional, el grupo 2K10. Bueno, vamos a trabajar hoy el tema de la diferenciación. Cuando hablamos de diferenciación, estamos hablando de aproximar a una función, de aproximarnos a una función, es decir, de buscar de relacionarnos con la función lo más cercanamente posible. Para una función de R2 en R, se dice que es diferenciable en un punto de su gráfico si es posible hallar un plano que pase por ese punto y que esté tan próximo como deseamos a la gráfica de la función. A medida que nos acercamos al punto en estudio, es decir, es un plano tangente. El plano tangente representa en R2, en funciones de R2 en R, lo que era la recta tangente en funciones escalares de variable escalar. Se demuestra que las expresiones de estos planos vienen dadas en función de derivadas parciales de la función. Es decir, de nuevo, el mismo concepto que teníamos antes en funciones escalares de variable escalar son límites de cocientes incrementales en direcciones paralelas a los ejes de cada variable. Habrá tantas derivadas parciales como variables independientes haya. En este caso, vamos a tener dos variables independientes y una variable dependiente. En este caso, habrá dos derivadas parciales, porque una con respecto a x y otra con respecto a y, siendo z la variable dependiente. Habrá tantas derivadas parciales entonces como variables independientes hay. La diferenciabilidad exige como condición necesaria, pero no suficiente, la existencia de derivadas parciales. El proceso de derivar una función de varias variables respecto a una de ellas considera a las otras variables independientes constantes. Y eso se llama derivada parcial. Entonces, derivamos con respecto a una variable y las otras variables independientes las dejamos como constantes. Recordemos la definición de derivada. La definición de derivada en funciones reales de variable real o funciones escalares de variable escalar. La definición de derivada, cuando estamos hablando de funciones reales de variable real, es f' igual al límite del cociente incremental. Eso es la derivada de la función con respecto a x. Ahora, las derivadas parciales ahora, en una función que tenemos de dos variables independientes, x e y, si evaluamos cada derivada parcial en el punto x0 y 0, vamos a tener la derivada de f con respecto a x como el límite del cociente incremental, pero incremental solo en la variable x. Y luego, la derivada con respecto a y, parcial, derivada parcial, pero con el límite del cociente incremental solo incrementando en y. Se la interpreta como rapidez de cambio de f, con respecto a una u otra, a x o a y. Y estas son entonces las derivadas parciales. Haremos ahora una interpretación geométrica de esta situación.
Bueno, fíjense ustedes, si tomamos un punto P sub 0, que tendrá coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, entonces vamos a tener un ángulo alfa y un ángulo beta con respecto a paralelas a los ejes X e Y. De manera tal que si planteamos la derivada con respecto a X, derivada parcial va a ser igual a tangente de alfa. Y la derivada de F con respecto a Y va a ser la tangente de beta. Consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos la función x cuadrado más y cuadrado por logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Entonces derivemos, haremos la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. Bien, entonces tendremos 2x logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 2x y 2y logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 2y. Entonces, consideremos que f es un campo escalar que va de Rn en R. Entonces tenemos y igual a f de x1, x2, x3, etcétera, xn. Se tiene que la derivada con respecto a la yésima variable independiente va a ser límite para h, ahora usamos h en lugar de delta x, h que tiende a 0, de f de x1, x2, xy más h, xn, menos f de xy sobre h. Es decir, que es la derivada de f con respecto a la xy, pero considerando todas las otras constantes. Cuando hablamos de linealidad local, es una función de una variable, en una función, digo, de una variable, significa que a medida que nos acercamos a la gráfica, esta se asemeja a una línea recta. En cambio, en funciones de R2 en R, donde ahora tenemos superficies, esta se parece a un plano, no vertical, o sea, la función puede ser aproximada a un plano, una cierta función lineal, L, que será L de X y de Y, tal que f de X y de Y va a ser aproximadamente igual a L de X y de Y. La gráfica es el plano tangente. Y si la aproximación es lo suficientemente buena, vamos a ponerlo entre comillas, lo suficientemente buena, la función es diferenciable en ese punto. Entonces, vamos a ver ahora el plano tangente. Recordando los ángulos alfa y beta que hemos visto recientemente, vamos a describir ahora el plano tangente como z menos z0 igual a tangente de alfa, delta x, más tangente de beta, delta y. Acá tenemos delta x y delta z en el plano xz, y en el plano zi o iz tenemos el ángulo beta. De manera tal que z menos z0 va a quedar la derivada parcial de f con respecto a x por x menos x0 más la derivada parcial de f con respecto a y por y menos y0. Tenemos el punto P0
que tiene coordenadas x sub 0 y sub 0, z sub 0, la ecuación de un plano que pasa por el punto P sub 0 va a ser A, x menos x0, más B, y menos y0, más C, z menos z0 igual a 0. Si C es distinto de 0, entonces dividamos todo por C. Entonces, si C es distinto de 0, dividamos todo por C y tenemos z menos z0 igual a m por x menos x0 más n por y menos y0, donde m es menos a sobre c y n es menos b sobre c. Además, se podría escribir esta ecuación de la siguiente manera. Quedaría la derivada de f con respecto a x, evaluada en el punto x0 y 0, la derivada de f con respecto a y, evaluada en el punto x0 y 0, menos 1, producto escalar x menos x0, y menos y0, z menos z0 igual a 0. O también, si z es igual a f de x y, entonces reescribiendo, pasamos z de este lado y decimos 0 es igual a f de x y menos z. A esta función le podemos llamar f grande de x y. La derivada de f grande ahora, evaluada en x0 y 0, z0, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, multiplicado escalarmente por x menos x0, y menos y0, y z menos z0 igual a 0. Esa es la expresión del plano tangente en ese punto. Consideremos ahora las derivadas parciales sucesivas. Y vamos a ver otras notaciones, como por ejemplo, usar un subíndice f sub x, f sub y, etc. Hemos puesto la D inglesa, a diferencia de la D normal que usábamos en las funciones reales de variable real, por el hecho de que ahora queremos distinguir que ya la derivada es parcial. Entonces, cada vez que veamos esta D, vamos a considerar que la derivada es parcial y no con respecto a una sola variable independiente como era antes en análisis matemático 1, cuando veíamos las funciones reales de variable real. Entonces, si tenemos una función f de x y, vamos a ver las derivadas parciales de orden superior. Por supuesto que esta función es una función parcialmente derivable. Entonces vamos a tener f sub x, la primera derivada con respecto a x, y f sub y, la primera derivada con respecto a y. Y así sucesivamente. F sub x será la derivada segunda de f con respecto a x dos veces. F sub x será la derivada tercera de x con respecto a x tres veces. O la f sub x y, que sería que a la derivada de f con respecto a x derivarla de nuevo con respecto a y. Entonces, quiere decir que ahora vamos a tener distintas derivadas y diferentes notaciones también. Fíjense ustedes, la derivada de f con respecto a xy y después derivada con respecto a xj. Entonces, es una derivada que primero derivamos con respecto a una variable independiente y después con respecto a la otra. Y para las diferentes derivadas vamos a tener
La derivada de f con respecto a xy. Derivada de f con respecto a xy. También se puede escribir así. O también se puede escribir todas estas son notaciones que van a poder ver ustedes en los diferentes libros de análisis matemático o de cálculo. Teorema de Schwarz. Existe un teorema también aquí donde involucran las derivadas cruzadas. Y dice así, si la función f de x es de clase C2, es decir, que puede ser derivable hasta las derivadas segundas inclusive, en un abierto A, entonces las derivadas parciales segundas mixtas, f sub xy y f sub x son iguales. Es decir, f sub xy igual a f sub ix. Esto se puede extender a Rn y la función debe ser clase Cn en A. Vamos ahora al concepto de gradiente. El vector formado por todas las derivadas parciales de una función se llama gradiente y se escribe grad de f o nabla f, que es el gradiente de f, que es el vector formado por todas las derivadas parciales, como hemos dicho. Derivada de f con respecto a x1 es el primer elemento del vector, el segundo derivada de f con respecto a x2 y así sucesivamente hasta la derivada de f con respecto a xn. El operador se llama operador nabla. Y es una aplicación, es decir, nabla aplicado a cualquier cosa va a ser la derivada aplicada a esa cosa con respecto a x1, derivada con respecto a lo que sea, con respecto a xn. El operador nabla se puede aplicar a una función vectorial. Y ahora vamos a ver cuáles son por ejemplo, nabla, producto escalar f, cuando f es una función vectorial, se puede hacer nabla, que es considerado un vector, un operador lineal, un vector. Entonces, nabla, producto escalar f, nos da la divergencia de f. Y nos queda la derivada de f1 con respecto a x, la derivada de f2 con respecto a y y la derivada de f3 con respecto a z. Si ahora hacemos nabla vectorial f, o sea, un producto vectorial entre nabla y la función vectorial f, tendremos el rotor de f. Y es el determinante de la aplicación con las componentes de la función vectorial. Entonces, si hacemos este determinante, nos va a dar la derivada de f3 con respecto a y menos la derivada de f2 con respecto a z, y así sucesivamente. Y esas son las componentes de un vector columna, que se llama rotor o rotacional. Si el operador nabla ahora se multiplica a sí mismo, vamos a ver si ahora nabla se multiplica a sí mismo, entonces tenemos el laplaciano, que es nabla cuadrado. Es la divergencia del gradiente y nos queda la derivada segunda con respecto a x dos veces, la derivada segunda con respecto a y dos veces, la derivada segunda con respecto a z dos veces sumados. En resumen, entonces tenemos el gradiente, que es un vector, la divergencia, que es un escalar,
una función, el rotor, que es un campo vectorial, y el laplaciano, que también es una escalar o una función. Siempre la divergencia, siempre tendremos un campo solenoidal o un campo irrotacional. La divergencia del gradiente es la ecuación de Laplace. Esta es la ecuación de Laplace, por eso se le llama laplaciano. Esa es una ecuación, la ecuación de Laplace, que es una ecuación diferencial parcial, como veremos al último de esta materia. Después de ver las ecuaciones diferenciales ordinarias, veremos las ecuaciones diferenciales parciales, que es una ecuación donde incluye derivadas parciales. Bueno, veremos ahora el diferencial, es decir, una función diferenciable. Para eso vamos a repasar cómo es el concepto de función diferenciable según lo que vimos en análisis matemático 1, es decir, en funciones reales de variable real. Se dice diferenciable en el punto x sub 0 perteneciente a D, dominio, si f' de x sub 0 es igual al límite del cociente incremental. F de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Veamos ahora el gráfico y digamos lo siguiente. Tenemos la función, un punto P0 y un punto P, pero aproximemos con una línea L de x. Entonces, fíjense ustedes que vamos a tener una diferencia entre x sub 0 y x sub 0 más delta x. Acá un diferencial de f y un diferencial de x, pero acá un delta f. La diferencia entre delta f y diferencial de f va a ser Lx y un ángulo alfa de la línea L de x. E de x es f de x menos L de x, ¿no es cierto? Es decir, si reemplazamos, va a ser f de x sub 0 sumado a f' de x sub 0 por x menos x0, que sería, digamos, la tangente, ¿no es cierto? Entonces, ahora, el error de x más delta x va a estar dado por la misma expresión, nada más que evaluada en x sub 0 más delta x. Si ahora hacemos la relación entre e de x más delta x sobre delta x, vamos a tener lo que se llama un error relativo, que va a ser igual a f de x más delta x menos f de x sobre delta x menos f' de x sub 0. Ahora, ese error relativo, tomándole límite cuando x tiende a x sub 0, entonces el límite para x que tiende a x sub 0, es decir, cuando el delta x es igual a 0, el límite del error va a ser igual al límite de ese cociente incremental y nos va a dar igual a 0, es decir, debería ser una función bien aproximada entre comillas. Y este límite debería dar 0. Entonces f es diferenciable en x sub 0 y se verifica que ese límite es igual a 0. La función f es diferenciable si es diferenciable en cada punto de su dominio. La función e de x, el error relativo, es un infinitésimo para x que tiende a x sub 0. Esto es, el límite de e de x para x que tiende a x sub 0 debe ser igual a 0. Si delta f es f de x menos f de x sub 0, el diferencial de f es tangente de alfa por x menos x sub 0, o sea, f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Es decir, que el error es delta f menos diferencial de f. Entonces, el límite del error relativo tiene que ser igual a 0. O sea, si la función es derivable,
en x sub 0, entonces delta f, que es f de x menos f de x sub 0, tiende a ser igual al diferencial de f, que es f' de x sub 0 por x menos x sub 0, cuando delta x tiende a 0. Es decir, sintetizando, estamos hablando en funciones reales de variable real. Para funciones reales de variable real, resulta que si una función es derivable en x sub 0, entonces es diferenciable. Y recíprocamente, si es diferenciable, es derivable. Vamos a ver ahora qué pasa para funciones de varias variables. Vamos a ver entonces ahora para funciones de varias variables la diferenciabilidad de las funciones de varias variables. Tomemos de R2 en R, ya es suficiente como para ver de ahí en más varias variables. El límite del error relativo, es decir, el error absoluto x sub 0 más delta x sobre y, más y sub 0 más delta y sobre el módulo de delta x delta y, debe ser igual a 0. Es decir, ese límite debe ser nulo. Es decir, la función es diferenciable si es diferenciable en cada punto de su dominio. La función e de x, la función e de xy, error, es un infinitésimo para xy que tiende a x sub 0 y sub 0. Lo mismo que antes, es exactamente lo mismo que antes extendido a funciones de varias variables. Si una función real de variable real, como hemos visto, tiene derivada en cada punto, es continua en dicho punto. Que sea continua no quiere decir que sea derivable. En cambio, la derivabilidad implica continuidad. En cambio, continuidad no implica derivabilidad. En funciones de varias variables, el concepto de derivada parcial es mucho más débil. La derivada parcial es un concepto ya mucho más débil. El concepto de derivada en una variable es una derivada total. En cambio acá por eso se busca que para campos escalares, o sea, campos escalares, superficie z igual a f de xy, un concepto más fuerte que asegure la continuidad y sea equivalente a una derivada, a una derivación total. El diferencial total de la función f de xy evaluado en x sub 0 y 0 es la variación en z que presenta el plano tangente a la función en ese punto. Es una aproximación lineal a la variación total delta f. Entonces, el diferencial total de f tiene esta expresión, derivada parcial con respecto a x, diferencial de x, derivada parcial con respecto a y, diferencial de y. Y si z es igual a f de xy, bueno, entonces la expresión del diferencial total va a ser dz con respecto a x, dz con respecto a y. Entonces, ahora hay tres teoremas. El primer teorema, si f es diferenciable en x sub 0 y 0, siendo este interior a su dominio, entonces f es continua. Es lo que hemos dicho, que derivabilidad implica continuidad y no al revés. Entonces repito, si f es diferenciable en x sub 0 y 0, siendo este interior a su dominio, entonces f es continua en x sub 0 y 0. El siguiente teorema dice así, si f es diferenciable en x sub 0 y 0, interior a su dominio, entonces f tiene derivada en cualquier dirección y sentido en dicho punto. Repito, si f es diferenciable en x sub 0 y 0, este punto interior a su dominio, entonces f tiene derivada en cualquier dirección y sentido en dicho punto. Y por último, el tercer teorema,
si f tiene derivadas parciales continuas en un entorno del punto x0 y 0, interior a su dominio, entonces f es diferenciable en x sub 0 y 0. Repito, si f tiene derivadas parciales continuas en un entorno del punto x sub 0 y 0, que es interior a su dominio, entonces f es diferenciable en ese punto x sub 0 y 0. Bueno, con estos tres teoremas terminamos el concepto de diferenciabilidad y la próxima clase vamos a iniciar con derivadas direccionales. Hasta la próxima clase, alumnos.